Hola iglesia, buenos días, bienvenido un domingo de Iglesia en Casa, Palabras de Vida. ¿Por qué no me acompañas y dispones tu corazón en esta mañana? ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Dile gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos en donde estás y díselo. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. ¡Vamos! Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Continuamos con un momento de adoración. Dice así. Al
Alguien dijo nada hay nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé, ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar. Pero tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. 1.000.000 de veces lo mereces. 1.000.000 de himnos tú eres digno. Si 1.000.000 de veces lo mereces. Si 1.000.000 de himnos tú eres digno. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, 1.000.000 de veces más. 1.000.000 de veces cantaré, 1.000.000 de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, 1.000.000 de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Última vez díselo. 1.000.000 de veces lo mereces. 1.000.000 de himnos tú eres digno. Si 1.000.000 de veces lo mereces. Y 1.000.000 de himnos tú eres digno. Oh, 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 oh. Amados hermanos, buenos días. Queremos recordarles del retiro de matrimonios, del congreso que vamos a tener por medio de Zoom virtual de matrimonios. Es importante que estés ahí con tu esposa o con tu esposo. Dios quiere hablar a tu corazón y a tu vida y a tu matrimonio. Tú puedes decir, tengo un buen matrimonio, pero créeme, todos necesitamos la instrucción de Dios para nuestro matrimonio. Así que vamos a estar, por favor, presentes en este llamado. Vamos a terminar este año haciendo algo por nuestras familias, por nuestras generaciones, por nuestros hijos, fortaleciendo nuestro matrimonio. Y queremos felicitar, aprovechar en este domingo que ya vamos a tener una predicación muy padre, que tenemos muchas bendiciones. Sí. También felicitar a todos los cumpleañeros de noviembre. ¡Qué barbaridad! Se dieron vuelo. Por todos lados. El Pastor Roberto, Mateo David, Mateo David, precioso Elsie, niño, bebé. Yara. Sí. Tenemos también a
Erandi, tenemos también a nuestra hermana Karina. A Elsa, sí. A Elsa. Sí, bueno, estamos Karina, llenos. sí. Muchas felicidades. Muchas y si felicidades. alguien estamos omitiendo, por favor, sépanse amados Sí. y siempre agradecidos con Dios por su vida y porque los tiene con bien. Muy bien. Bueno, amados hermanos, vamos a dar tiempo a la palabra de Dios. Hoy tenemos un invitado especial. Recuerden que estamos en la serie del Corazón Valiente, expresando el corazón de Dios. Y es importante caminar por medio de esta serie para que Dios refleje su carácter en nuestras vidas. Así es. Si tenemos el carácter de Dios, todo va a estar bien. Así que estemos atentos, amados hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Buenos días. Hasta luego. Amada Iglesia, muy buenos días. Es para mí un gusto y un privilegio poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Pero antes de comenzar, me gustaría abrir un paréntesis. Abrir un paréntesis para agradecerte, querido hermano, querida hermana, que en este momento tú te encuentres allá, del otro lado, escuchándonos. Que tú te encuentres unido a nosotros. Sabemos que no han sido tiempos fáciles. Y a lo mejor han sido más difíciles para ti. Pero no importando la condición, la situación que has vivido, tú permaneces aquí. Gracias por hacernos más fuertes. Gracias por mantenernos unidos. Gracias por ser parte aún de nuestra iglesia Palabras de Vida. Pero sobre todo gracias por continuar siendo parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Hoy continuaremos con la serie que hemos empezado hace algunas semanas y que denominamos el Corazón Valiente. Aquí, en esta serie, hemos estado viendo rasgos, características de hombres que han sido ejemplares, que han sido servidores de Jesús y que tienen algo que los hizo diferentes. Algo que le llamó la atención a propios y extraños. Ese algo es algo que tenía en su corazón y que lo demostraron con sus acciones. Nosotros sabemos que nuestro corazón es una parte muy sensible de nosotros, que es una parte fluctuante, que es una parte engañosa de nosotros y como tal debemos tratarlo. Nuestro corazón nace con nosotros y es el primer almacén. Ahí vamos echando nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestras cargas, nuestro egoísmo. Todo esto lo vamos guardando en este corazón que se convierte como un pozo tan profundo que pasados algunos años no sabemos dónde comenzó, dónde está el fondo o dónde está el principio. A casi todos nosotros nos llegó el día en que aceptamos a Cristo y le pedimos que cambiara nuestro corazón, que nos cambiara nuestras actitudes y que nos transformara. Esta parte de la transformación se va dando y nosotros, querido hermano, y déjame hacer una pausa y decir que esta prédica, que este momento no es para echarte en cara de lo malo que somos, no es para que uno se sienta mal porque no ha cambiado. Es para reconocer que aún nos falta mucho por hacer y que a veces se nos olvida todo lo que tenemos que cambiar. Este corazón que pedimos, le vamos agregando virtudes y cosas buenas, actitudes mejores. Tratamos de mejorar, tratamos de servir, tratamos de tener las virtudes que Dios nos dice que tenemos que tener en el corazón. Pero sin embargo, a todos nos habrá pasado, hermanos, un buen día
todo lo que hemos depositado en el fondo de nuestro corazón hace erupción como un volcán y de repente sale a través de nuestra boca, sale a través de nuestras actitudes y también sale a través de nuestros pensamientos. Cuando estaba haciendo mi prédica, cuando estaba preparando esta prédica, hermanos, me acordé que cuando yo era niño, hace algún tiempo, bueno, ya hace bastante tiempo, mi papá nos llevaba a Toluca y camino a Toluca veía un basurero, un tiradero gigantesco que solo había cerros de basura. Pero un buen día llegaron unas máquinas de esas gigantes, echaron tierra, lo aplanaron, pusieron banquetas, arbolitos, parques y grandes edificios y se convierte en lo que hoy conocemos como Santa Fe. Santa Fe, hermanos, si tú vas a visitar en la mañana, aún puedes percibir ese olor a basura, ese olor a tiradero tan desagradable. Eso es lo que pasa en nuestro corazón, querido hermano. Nosotros olvidamos lo que hemos depositado en el fondo y lo cubrimos de buenas actitudes. Y un día, todo lo que tenemos nos recuerda que nuestro corazón necesita ser limpiado, necesita ser cambiado. Amado hermano, ayúdame cerrando los ojos. Vamos a orar para que esta mañana Dios nos muestre qué tenemos en nuestro corazón. Amado Dios, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú eres el único Rey del universo. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único Consolador, nuestra única guía. Gracias, Señor, porque tú vives en nuestro corazón, Señor. Nadie más que tú nos conoce. Nadie más que tú nos has visto crecer, nos has planeado, Señor. Y también nadie mejor que tú nos entiende y nos puede ayudar a cambiar de forma genuina. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú trates con nuestro corazón, con ese corazón cambiante, con ese corazón feo que tenemos, y que nos ayudes a que ese corazón sea transformado de forma genuina. Te agradecemos por todo lo que tú puedas hablar a nosotros y que nos hagas sentir la necesidad de ese cambio. Bendice a esta tu iglesia, bendice a todos y cada uno de mis hermanos con salud, con provisión, con bendición, pero sobre todo, bendice a mis hermanos y a mí mismo con un corazón nuevo. Gracias, Dios, por mis pastores. Ayúdales a que continúen al frente de esta iglesia con la fuerza que hasta este momento lo han hecho. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a mantenernos juntos, unidos como iglesia, para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de un personaje bíblico, de una persona que aparece en la Biblia y que se le denomina como el profeta más grande y el hombre más grande que ha nacido de mujer. ¿Ya saben de quién vamos a hablar? Si no saben, les voy a dar unas pistas. Este profeta no es Isaías. Este hombre tampoco es Pablo de Tarso o algún otro. Nuestro personaje nació en la época del emperador romano Tiberio y del gobernador romano Poncio Pilatos. El rey que ejerció poder cuando él vivió era Herodes Antipa. Los sacerdotes eran Caifás y Anás. También podemos decir que nuestro personaje lo seguían multitudes. Lo escuchaban tanto reyes como sacerdotes, que pasaba gran tiempo de oración en el desierto y que profetizó muchas cosas, pero sobre un tema únicamente. Si aún no saben de quién se trata, les voy a decir que no se trata de nuestro Señor Jesús. Aunque sí podemos decir que fue el mismo Señor Jesús quien dio a este hombre el título del profeta y el hombre más grande nacido de mujer. Vayamos a Lucas 7:28 y a Mateo 11:11 para ver y descubrir de quién se trata. La palabra de Dios dice en Mateo 11:11: De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor
que Juan el Bautista. Y en Lucas 7:28 dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero, ¿qué es lo que hace Juan? ¿Qué es lo que demuestra Juan en su corazón para que Jesús le otorgara semejante título? ¿Qué es lo que podemos ver a través de la palabra de Dios que hizo Juan? Vayamos por favor a Juan 10:41 para que veamos lo que hizo Juan. La palabra de Dios dice en Juan 10:41: y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto. Aquí podemos ver cuál fue la profecía que dio Juan, y podemos entender claramente por qué Jesús lo nombró el mayor profeta. Juan no profetiza de mucho. A lo largo de la historia hay profetas que han versado, que han hablado acerca de destrucción, de reinos, de levantamiento de nuevos reinos, de reyes, de personas, de futuro. Sin embargo, ninguno hizo profecías del tamaño que las hizo Juan. Juan únicamente profetizó de un tema. Su tema del que profetizó Juan es Jesús. Vamos a Juan 1:30, 1:33 y 1:34 y veamos un poco lo que dice Juan en sus profecías. Juan 1:30 dice: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan 1:33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y finalmente en Juan 1:34 vemos lo siguiente: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan tiene muchas profecías y Juan habla de mucho de lo que hizo o lo que va a ser Cristo. Sin embargo, en estos 3 versículos podemos ver sintetizado lo que es Dios. De lo que profetizaba Juan era de Dios. Vemos a Jesús como ese Jesús atemporal, como ese Jesús que ha estado siempre, que ese Jesús que fue el que estuvo antes de la fundación del mundo, antes de que este universo se creara. Ese Jesús que es Dios. También podemos ver a ese Jesús como Espíritu Santo, como ese receptáculo, ese medio por el cual el Espíritu Santo vive en él y que cuando él se va, deja su Espíritu Santo con nosotros. Y finalmente, vemos a un Jesús como Hijo de Dios. Aquí en estos 3 versículos podemos ver la Trinidad y podemos ver a Dios en todas sus facetas. Y al ver esto y al leer todo lo relacionado con Juan el Bautista, entendemos claramente por qué Juan el Bautista es el profeta más grande. Sin embargo, no nos queda muy claro por qué Jesús dice que Juan es el mayor de los hombres nacido de mujer. Aquí en este versículo, lo único que dice es que Juan ninguna seña hizo. Es decir, Juan no hizo ningún milagro. No resucitó a ningún muerto. No abrió el mar rojo. Juan en sí no hizo nada. Nadie se percató que Juan hiciera algo. Pero Jesús lo vio como el hombre más grande. Vámonos un poco hacia atrás para ver qué es lo que hizo Juan, o qué es lo que rodeó a Juan para que fuera merecedor de tal galardón. Sus padres de Juan, recordemos, era Isabel, prima de María, del linaje o descendencia de Aarón, y además era estéril. Su esposo, padre de Juan, Zacarías, era sacerdote.
era sacerdote y les ha anunciado el nacimiento de Juan en un día muy importante para él. Él había ido a ofrecer incienso al templo, al altar, y era muy importante para él porque en esa época había muchos sacerdotes y no era común, no era fácil que te eligieran a ti como sacerdote para ir a ofrecer incienso. Ese día era especial para Zacarías y se presentó al templo, entró al altar solo, puesto que al altar se entraba solo, y se encontró cara a cara con un ángel. Lo primero que hizo Juan fue sobresaltarse. Se sobresaltó y se espantó. Sin embargo, el ángel lo tranquiliza. Veamos lo que dice el ángel en Lucas 1:13. En Lucas 1:13, la palabra de Dios dice así: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Wow. Imagínense, va contento, emocionado porque va a ofrecer incienso, se encuentra el ángel, se queda espantado, y el ángel le habla y le dice que sus oraciones de los últimos al menos 50 años han sido escuchadas, y que va a recibir un hijo. Un hijo, y para que Zacarías no se quiebre la cabeza, hasta el nombre le da, le pone Juan. Por cierto, hermanos, aquellos que se llaman Juan ya saben lo que significa su nombre. Eso se los dejo de tarea. Y no solamente le dice que va a tener un hijo, le da profecía, le da regalos, le da dones, le da virtudes a este niño que van a nacer, que todavía no está hecho, que van a nacer. Veamos, por favor, qué otras cosas contenía, como decían en mi época, en mi época de niño, el arcón W. Vayamos pues a Lucas 1:14. La palabra de Dios dice en Lucas 1:14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y como regalo principal, irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este sí era un paquete completo. Para todos aquellos que somos padres o que van a ser padres, ¿quién no quisiera recibir o haber recibido un Juan en sus brazos? Lo tenía todo, o sea, ese niño aún no estaba formado, aún no estaba, ni siquiera era un embrión, y ya tenía todo. Vamos a ver lo que tenía. Dice la palabra de Dios lo siguiente: le promete al Padre que lo va a hacer feliz, que estará consagrado a Dios, que no será borracho, parrandero ni jugador como su tocayo aquel al que le apodaban charrasqueado, que será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y además, para que el Espíritu Santo no se sienta solo, pues le mandan de compañía al espíritu de Elías. Y no solo le mandan al espíritu de Elías, también el espíritu de Elías va acompañado con todo el poder de Elías. También le anuncian que va a ser querido por muchos, o va a ser apreciado por muchos. Y de pilón, pues que hará que muchos se conviertan a nuestro Dios. Y pues ya entrados en gastos, y como cereza del pastel, pues le dice que irá delante de nuestro Señor Jesús preparando los corazones para que le reciban bien. Ahora entiendo por qué Zacarías se quedó mudo.
Yo me imagino que la impresión fue tanto que no articuló ninguna palabra. Y cuando la articuló, lo primero que hizo fue dudar. Y el ángel lo reprende y dice, por dudar, te quedarás mudo, y lo deja mudo otros 9 meses. Así es que esas fueron las condiciones que rodearon a Juan y su nacimiento. Ahora veamos un personaje que tuvo unas condiciones similares, que creció y nació también con una profecía muy similar. Lo vimos la semana pasada. Se trata de Sansón. Sansón también, su madre era estéril, también fue anunciado por un ángel, y también a Sansón se le repartieron dones. Estos dones también tenían un propósito. El propósito de Sansón era más sencillo, era liberar nada más al pueblo de Dios. Y digo más sencillo porque recuerden que Dios había castigado al pueblo de Israel por rebelde, por desobediente, y lo había puesto bajo el yugo de los filisteos. Así es que si Dios prepara a un hombre para liberar al pueblo de Israel de los filisteos, es porque Dios ya perdonó a su pueblo. Y vemos que el nacimiento de Sansón y el nacimiento de Juan son parecidos. Sin embargo, el resultado es muy diferente. Juan cumple el propósito para el cual fue creado, y Sansón desperdicia su vida, desperdicia sus dones y todo lo que le ha dado Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Se equivocó al formar a Sansón y acertó en la formación de Juan? En este punto quisiera recordarte, hermano, que aparte de todo lo que Dios nos da de dones y bendiciones, también Dios nos da libre albedrío. Y lo que eligió Juan fue diferente a lo que eligió Sansón. A Sansón lo podemos ver en la historia como un hombre fuerte, como un hombre, yo me imagino, alto, fornido, pero además lo vemos como un hombre inteligente. ¿Recuerdan aquel acertijo de León y la miel? Lo vemos como un hombre con carisma, un hombre que le gustaba presumir no solo de su fuerza y de su inteligencia, también le gustaba presumir que Dios estaba con él. Juan, en cambio, era un hombre sencillo, y si buscamos en la Biblia encontraremos pocas referencias de Juan. A veces, lo único que recordamos de Juan es que bautizaba, es que anunció a Jesús, y a lo mejor que fue decapitado por el capricho de una mujer. Eso es lo que recordamos de Juan. Su nacimiento de Juan fue ilustre, fue bien recibido, y sin embargo su niñez, su juventud, él la pasa en el desierto, orando y teniendo intimidad con Dios para recibir con más claridad qué es lo que tenía que hacer para cumplir el propósito para el cual él había sido creado. Juan jamás aspira a ser sacerdote o ser sumo sacerdote de Israel. Él se va al desierto, y su vestimenta, dice en la Biblia, que solamente era una piel de camello y un cinturón de cuero. Juan el Bautista tenía algo en su corazón. Ese algo se llama humildad. Sansón tenía otra cosa en su corazón. Era orgullo, y eso los hacía totalmente diferentes. Esta humildad y este orgullo no es algo que Dios les haya proporcionado al momento de crearlo. Es algo que ellos eligieron por voluntad propia, que iban a guardar en su corazón. En este momento, queridos hermanos, quisiera que vayamos un poco más al fondo del corazón de lo que tenía Juan, que vayamos a ver en qué consistía esa humildad. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que revisáramos qué es lo que no es humildad. Nos va a ayudar a tener más claro el concepto.
La humildad no es ser pobre. Hay ricos muy humildes y pobres muy orgullosos. ¿Han escuchado la frase de ¿es de origen muy humilde? Pues bien, lo único que quiere decir es que es de origen muy pobre, no que tenga humildad en su corazón. La humildad tampoco se refiere a la modestia. La modestia es un freno que a veces ponemos a nuestro orgullo, ponemos a nuestro ego y lo ponemos como una barrera para que no salga de nosotros ese ego que pugna por salir. ¿Han escuchado aquella frase que no es para tanto? No lo hice solo, me ayudaron mis compañeros. No, todo se lo debo a Dios. En realidad, esa modestia no es humildad. La humildad tampoco es hacer caravanas, ponerse de tapete ante algunas personas. Eso se llama lisonjería, halago, y eso tampoco es humildad. Y finalmente, el ser humilde no quiere decir que nos dejemos humillar, que nos dejemos agredir, que nos dejemos pisotear. Eso tampoco es humildad. Ahora bien, si eso no es humildad, ¿qué es humildad? Para afinar un poco más el concepto, vayamos a ver el sentido contrario de lo que es la humildad. Lo contrario a la humildad es el orgullo, y el diccionario lo define como exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona que se cree superior a los demás. Aquí podría entrar Sansón o algunos otros personajes de nuestra política. Soberbia. La soberbia se define como el sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo de soberbia es Faraón. Vanidad. La vanidad es definida como el orgullo de la persona que tiene en sí un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Los artistas, los escultores, los futbolistas, los deportistas, los youtubers, todos ellos tienen este problema de vanidad, este sentimiento o necesidad de reconocimiento y es contrario a la humildad. Ahora bien, pasaremos a ver qué es lo que nos dice el diccionario o cómo define el diccionario la palabra humildad. La palabra humildad es descrita en el diccionario como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Muy bien, este concepto de humildad está bien para el mundo. Sin embargo, nosotros los cristianos tenemos o debemos tener otro concepto más alto de lo que es la humildad. Aquí lo que nos dice es que únicamente nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones, saber qué podemos y qué no podemos hacer y obrar en consecuencia. Obrar hasta donde podemos y reconocer lo que podemos hacer. Hasta ahí llega. Sin embargo, para los cristianos, este concepto aplica, pero en una parte muy pequeña. Vayamos un poco más allá de este concepto. Vayamos a Proverbios 11:2 y a Proverbios 13:10. La palabra de Dios dice así en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y en Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. Aquí podemos ver claramente que uno de los rasgos fundamentales de la humildad es la sabiduría. No hay humilde que no sea sabio. Aquí nos muestra por qué a Juan lo seguía tanta gente. Aquí podemos ver ese rasgo de humildad que estaba en el corazón de Juan, esa característica de humildad. Era humilde, era sabio.
¿Quién no quiere estar al lado de un sabio? ¿Quién no quiere seguir a una persona sabia? Por eso, después de salir del desierto, Juan inicia su ministerio e inmediatamente lo empiezan a seguir multitudes. El ministerio de Juan también es muy corto, sin embargo, fue suficiente para que se convirtiera en el líder religioso, en el líder político, en la persona que más seguidores tenía antes de la llegada de Jesús. Eso solamente lo podemos explicar de una persona que obra, dice y actúa con sabiduría. Otro rasgo que de la humildad lo podemos ver en Lucas 14:1. La palabra de Dios dice así: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que humilla será enaltecida. Este concepto lo vemos reforzado en Marcos 9:35. La palabra de Dios dice así: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Sansón siempre quería ser el primero, quería ser el más inteligente, el más fuerte, y siempre estaba a la cabeza. Juan, por el contrario, nunca quiso ser algo más que lo que fue escrito en la profecía de su nacimiento. Juan reconocía sus limitaciones, Juan reconocía lo que él tenía, pero también Juan reconocía su lugar y sabía que su lugar no estaba al frente, que su lugar estaba atrás, que su lugar no era el protagónico, que su lugar no estaba en hacer milagros o en hacer señales para que creyeran que Dios estaba con él. Juan nunca aspiró a ser sumo sacerdote y Juan, llegado su tiempo, siempre reconoció su condición de hombre. ¿Cuántas veces, querido hermano, queremos nosotros figurar, estar al frente? Juan no. Vamos por favor a leer un pasaje de la Biblia que se denomina el amigo del esposo. Vayamos a Juan 3:22, Juan 30. Es una historia muy bonita, muy clara, y nos habla de esta virtud que tenía Juan. Dice así la palabra de Dios: después de todo esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Palabras sabias. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Aquí podemos imaginar nosotros la escena. Juan está en el Jordán. Jesús también se encuentra en el mismo Jordán, pero Juan está del lado de Samaria y Jesús está del lado de Jerusalén. Llega Jesús a las orillas del Jordán con sus discípulos y de repente la gente lo empieza a reconocer, lo empieza a oír y le pide que bautice como lo ha estado haciendo Juan. Juan los bautiza y día a día la gente se empieza a juntar y empieza a reconocer
esas señales que está haciendo Jesús. Y de repente, esas personas se convierten en multitudes, multitudes que bajan, que vienen de lugares lejanos a ser bautizados por Jesús. ¿Quién no quería ser bautizado por Jesús? Pero los discípulos de Juan observan este fenómeno y van con Juan y le dicen: oye Juan, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de aquel hombre que tú bautizaste? ¿Te acuerdas de aquel hombre del cual tú diste testimonio? ¿Qué crees, Juan? Ya te copió. Y está bautizando aquí mismo, en este río, nada más que pues, allá cerca de Jerusalén. Y no solo eso, Juan. ¿Sabes qué? Se le está contando a mucha gente. Eso no es lo peor, Juan. Muchos de tus seguidores se están yendo con él. Juan, tenemos que hacer algo. Me imagino que los discípulos de Juan esperaban que Juan montara una campaña de marketing por todos los medios para que regresaran las ovejas a su redil, para que él pudiera continuar su ministerio. Sin embargo, Juan lo que hace en ese momento es dar un testimonio de humildad. Y primero, él reconoce sus limitaciones. Él dice claramente: yo no soy el Cristo. Yo no vine a hacer señales. Mi función es otra. Yo no puedo hacer el papel que no me tocó. Lo segundo que reconoce es que él tiene una función y su función es servicio. Él vino a servir a Jesús y él da testimonio. Lo tercero que él reconoce es que él tiene un tiempo que se está acabando, un tiempo en el que él debe menguar y dejar todo su ministerio, toda su fama, todos sus seguidores en manos de Jesús. Aquí él dice: me hago a un lado y toda la gloria sea para Jesús. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos querido sentarnos en la mesa principal? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que nuestro lugar debe estar ahí con las personas que consideramos importantes? ¿Cuántas veces hemos pasado al frente, ser reconocidos? Hemos querido hacer las cosas para que todo el mundo nos vea nuestros dones que Dios nos ha dado. Gracias a Dios, Él siempre nos pone en nuestro lugar. Y por eso quiero, querido hermano, que esta mañana nos tomemos un minuto, que apaguemos esos distractores y que nos desnudemos, que nos despojemos de toda esa coraza que tenemos de hijos de Dios, de cristianos, y que decimos que hemos aprendido la virtud de la humildad. A lo mejor otras virtudes como la generosidad, el dominio propio, decimos que todavía nos falta, pero en general la virtud de la humildad casi todos decimos que ya la hemos conseguido. Por eso en esta mañana te pido que te despojes de todo eso y te sumerjas en tu corazón para que sea Dios y tú el que te revele qué es lo que está en el fondo, en los cimientos de tu corazón. Quizá puedes decir que eres humilde, pero yo quiero preguntarte: ¿estás de acuerdo que a lo mejor el pastor o la pastora no te hayan llamado en esta pandemia? Que nadie de los hermanos te haya ido a visitar, que todo lo que has hecho haya sido ignorado, que nunca se te ha tomado en cuenta para servir a la iglesia, que a lo mejor en tu casa ni tu esposa ni tus hijos reconocen de todo el esfuerzo que haces por llevar ese alimento a ellos, que a lo mejor cada día te vas desvaneciendo y que todos tus esfuerzos y todo lo que has hecho nadie lo toma en cuenta, que cada día te vuelves más invisible, que hay alguna persona, hermano de la iglesia, compañero de trabajo, compañero de tu casa, que está recibiendo todo el honor y toda la gloria por lo que tú estás haciendo. Si tu corazón está en paz,
está tranquilo, es que en tu corazón hay humildad. Pero si tú te sientes incomprendido, si tú te sientes inmerecedor de lo que estás recibiendo a cambio de lo que tú estás dando, es momento que pidas a Dios, que pidamos a Dios que nos ayude a tener esa virtud llamada humildad. Finalmente, hermano, no quiero concluir el tema sin dar una última característica de la humildad. Para mí es muy importante. Para tener humildad tenemos que tener temor a Dios. Vayamos a Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No podemos jactarnos de nada. La palabra de Dios es clara. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Entonces, ¿qué hice yo para estar parado en este momento delante de ti, hermano? ¿Qué hice yo para poder ser quien soy? ¿Qué hice yo para poder estar viviendo en la casa en la que estoy viviendo? ¿Qué hice yo para tener la iglesia que yo tengo? ¿Qué hice yo, hermano, para tener los pastores que yo tengo? ¿Qué hice yo para que Dios me diera a mi esposa y a los hijos que yo tengo? Yo no hice nada. Sansón y Juan recibieron profecía, recibieron dones, recibieron muchas cosas desde antes de su nacimiento. Pero yo y tú, hermano, también hemos recibido tales cosas. ¿Acaso no hay profecía para los que éramos gentiles? ¿Acaso no hay profecía para los que somos seguidores de Cristo? ¿Acaso no he recibido yo dones materiales, dones espirituales? ¿Acaso no he recibido las instrucciones en la palabra de Dios de lo que tengo que hacer con mi vida? ¿Acaso no he recibido un propósito? A lo mejor lo desconozco, pero estoy seguro que jamás le he preguntado a Dios: Dios, ¿por qué me creaste? ¿Para qué me hiciste? ¿Cuál es el propósito con el que tú me formaste? Jamás le pido a Dios que me revele mi propósito. Muchas veces he orado por sanidad. Y te pido perdón, Señor, porque he orado por cosas que yo quiero recibir o que quiero que otras personas reciban. Perdóname, Dios, porque he clamado por mi economía. Perdóname, Dios, porque he clamado por mi entendimiento, por la salud de mi familia o de mis hermanos. Perdóname, Dios, porque he clamado por un trabajo o por un negocio. Perdóname porque siempre he clamado por lo que yo he querido. Pero jamás, Señor, jamás he clamado por humildad. Jamás he clamado porque tú me des el último lugar, Señor. Nunca he clamado porque me pongas en la última mesa, en la última silla. Siempre he pedido estar al frente, que tú me distingas con honores, Señor. Perdóname por todo esto. Amado Dios, yo quiero que tú me veas, yo quiero que tú me mires. Pero, Señor, ¿cómo me puedes mirar? ¿Cómo pido que tú me mires si ni siquiera oro
y clamo por humildad. ¿Cómo quiero que tú me mires si ni siquiera tiemblo ante el poder de tu mano? Vamos a orar, hermanos. Querido Dios, gracias porque tú has estado con nosotros y te pedimos que tú transformes nuestro corazón, que nos hagas ver qué es lo que hemos depositado en él y que podamos desterrarlo, que saquemos de él todo lo que sea contrario a la humildad, Señor, que desterremos orgullo, maldad, enojos, caprichos, Señor, vanidades. Ayúdanos, Dios, a entender con sabiduría, con la sabiduría de la humildad, qué es lo que debemos de ir depositando en nuestro corazón. Ayúdanos a desterrar de una vez y para siempre el orgullo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser genuinos en tu palabra, genuinos en la humildad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y en el nombre del Señor Jesucristo, tú harás este cambio, esta transformación en nosotros para poder servirte, para poder descubrir el propósito para el cual tú nos creaste. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Despídanse, salúdense y les deseo que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Buenos días, qué gusto saludarlos, amada iglesia. Es un placer para nosotros estar reunidos. Y bueno, tenemos una noticia que nos entristece a toda la iglesia en general, y es la pérdida, el fallecimiento de nuestro hermano Roberto Castro. Sabemos, porque la palabra de Dios así lo dice, que él está en este momento con el Señor. Dice la palabra que los redimidos de Jehová caminan junto a él. Él está en este momento disfrutando del placer y del gozo de nuestro Señor, porque es su promesa. Así que hay sentimientos encontrados. Estamos muy tristes por la pérdida del hermano, porque no vamos a poder verlo. Estábamos acostumbrados a ser un hermano que estaba siempre presente, era muy fiel en la iglesia. Así que estamos pues con sentimientos encontrados en este momento. Creo que es momento de entender como iglesia que las buenas noticias no necesariamente son bonitas. Hay una buena noticia en el cielo en este momento, y es que nuestro hermano está accesando a su morada celeste. Pero también tenemos que recordar que para nosotros el acostumbrarnos al día de la muerte tiene que ser menos impactante. Creo que Dios nos ha mostrado que la vida es corta en esta tierra, pero que el impacto que podemos dejar puede ser muy grande. Y creo que Él ha dejado en nosotros, en sus hijos, en sus nietos, una herencia maravillosa de fe. Y queremos abrazar a la familia Castro, a todos, desde el más grande hasta el más chico, haciéndoles saber que gracias por compartir a su papá con esta iglesia. Así es, y bueno, pedimos oración para la familia Castro, por que Dios consuele sus corazones y puedan recibir pues el amor de Dios que cubre y sobrepasa todo entendimiento. Que es un amor prometido, ¿no? Que es un amor prometido en tiempos de tribulación, que Él consolaría, y sabemos que lo va a hacer. Así es, y pedimos esa oración para los hermanos. Estemos orando por esta familia y reciban el pésame de la Iglesia Palabras de Vida. Los amamos y vamos a extrañar. Hermana Luzma, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Buenos días. Cuán grande es Dios,
es grande.